7:15 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión y Democracia: el doctor Hugo Espín, experto en temas de seguridad, y está invitado también el general Luis Altamirano, académico, excomandante general de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana. Tema que los hemos invitado a pasar revista en los momentos que se vive en el Ecuador en medio de un renovado estado de excepción, con el decreto que aprobara el presidente hace poco tiempo, el 410, que renovara en algunas provincias del país e incluso incluyera al distrito metropolitano de Quito. El portal digital Primicias publica una investigación que da cuenta que 7.9 millones de ecuatorianos viven bajo un constante estado de excepción por la inseguridad. Doctor Hugo Espín, ¿cuánto golpea y afecta, además de vivir en un conflicto armado interno y estos niveles de inseguridad, el que se viva bajo un constante estado de excepción? Buen día. Muy buenos días, siempre un placer poder compartir panel con tan directo catedrático y militar como es el general Altamirano. Siempre es para mí un placer poder compartir este espacio. Bueno, yo creo que estos estados de excepción, focalizados o no focalizados, lo que han llevado es a un despliegue de fuerzas que no tienen mayor efecto o mayor contundencia de acuerdo a lo que se ha venido viendo. Es decir, nosotros vemos el Distrito Metropolitano de Quito, a partir de que se emitió el decreto 410, por alegar un estado de grave conmoción interna, y de acuerdo a lo que nos ha dicho el ministro de Gobierno, que lo que se quiere evitar es que se calienten las calles y principalmente la ciudad de Quito como capital. No hay una presencia ni militar ni policial que realmente evidencie que estamos de un estado de excepción. No hay acciones excepcionales más allá de aquellas que son de carácter regular para el control ordinario de lo que se está llevando a cabo en la capital de la República. Y lo propio sucede en otros lugares del país. Es decir, hemos vuelto normales a los estados de excepción y no excepcionales a los momentos en los que debería intervenir la fuerza pública de una manera directa sobre ciertos temas que puedan afectar la seguridad pública, valga la redundancia. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que hay un desgaste de la utilización del estado de excepción. Cuando se despliegan fuerzas militares para controlar una situación es porque ha sido rebasada la capacidad operativa de la policía. Cuando esto no sucede, estamos frente a la actividad cotidiana normal para la que está preparada la Policía Nacional. Pero si se despliegan fuerzas militares simplemente para hacer acto de presencia, lo que generamos es un desgaste de la fuerza militar, un desgaste de la presencia militar, y en muchos de los casos no hay un efecto directo, es decir, no hay un control sobre ciertos eventos delictivos que están afuera, al margen de lo que debe ser el control de los equipos de la fuerza militar. Por tanto, yo considero que es muy peligroso cuando de manera sistemática un gobierno empieza a utilizar por vía de decreto ejecutivo el medio de los decretos de excepción para poder tener control sobre ciertas zonas que podrían hacerse de forma directa y con una coordinación más amplia o más específica frente a ciertas temáticas que son cotidianas. Esto lo digo precisamente porque la propia Corte Constitucional ha rechazado los estados de excepción del presidente Noboa y con motivadas condiciones desde que se inició este conflicto armado no internacional, indicando que no se ha podido precisar ¿qué son los focos de guerrilla o elementos que están generando graves estados de conmoción, o cuáles han sido los elementos, aún si después de haber presentado por parte del gobierno nacional los informes reservados del CIES? La Corte Constitucional consideró que no habían los elementos necesarios para haber declarado un conflicto armado no internacional. Entonces, la continuidad de estos estados de excepción genera un desgaste en la capacidad operativa, es decir, en la visión que tiene la ciudadanía de lo que se espera en la respuesta de parte de Fuerzas Armadas y Policía, y obviamente que debería ser esta excepcionalidad la que motive el despliegue y la focalización de las acciones.
Bienvenido al general Luis Altamirano, académico, ex comandante general de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana. General Altamirano, ¿cómo enfrentar? Vivimos desde comienzos de este año el conflicto armado interno y la renovación periódica y nuevos decretos declarando el estado de excepción. Se ha mantenido, como fue el último decreto 410 en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, el cantón Camilo Ponce Enríquez en el Azuay, y se incluyó el distrito metropolitano de Quito. ¿Cómo enfrentar esta situación de inseguridad en estas condiciones cuando se establece que hay cerca de 8 millones de ecuatorianos que viven bajo un constante estado de excepción en estas provincias? Buen día. Miguel, buenos días. Un saludo cordial. Muchas gracias por la invitación. De igual forma, un gusto estar con el doctor Hugo Espín. Un saludo cordial a la audiencia. Yo creo que es importante separar la coyuntura de los elementos estructurales que a la final han ido afectando la condición de seguridad en el país, más allá del proceso histórico de cómo hemos llegado a este estado de situación. La estrategia tiene que enfocarse de una forma integral, atendiendo estos dos elementos. O sea, por un lado, tenemos elementos que facilitan la generación del incremento de la delincuencia y la vinculación de la delincuencia común a las organizaciones criminales. Tenemos, por ejemplo, la pobreza, factores de desigualdad, la falta de oportunidades, aspectos que tienen que ver con una presencia, yo diría, precaria de las instituciones del Estado en varias partes del territorio nacional. No solo hablamos de fronteras, hablamos de las áreas urbanas, suburbanas. Tenemos un déficit, por ejemplo, en servicios públicos, factores que tienen que ver con corrupción y lógicamente esto también penetra las instituciones de seguridad y obviamente está al interior de las instituciones de justicia. Una seguridad deficiente por un déficit de recursos. O sea, estamos en un conflicto armado interno. Se estableció un 15% del IVA para determinar un porcentaje del mismo hacia el área de seguridad, pero vemos que los niveles de ejecución presupuestarios son muy bajos y las asignaciones también continúan siendo bajas. Hay paradigmas institucionales que tienen que ser superados. O sea, no podemos seguir con las mismas herramientas pensando de que vamos a solucionar el problema. Esto no se trata de voluntad, esto se trata, por un lado, de conocimiento, pero ese conocimiento tiene que ser acompañado de innovación, porque mire, una cosa es fundamental, Miguel, el equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo, lastimosamente, no tiene la experiencia y hay una vinculación muy fuerte en un marketing político que está ligado con un proceso electoral. Entonces yo creo que el talón de Aquiles del gobierno, más allá de una visión integral del problema, está dado también por una situación de marketing político que genera zozobra en las personas. Mire, si uno analiza la situación de seguridad, diría, hay que tener una matriz de seguridad de cómo estructuralmente el país debe evolucionar en estos conceptos, que involucra un cambio en la arquitectura de seguridad, en la arquitectura de defensa, en una reforma profunda en la Policía Nacional. Pues hay que iniciarlas a hacer ahora, pero también hay que hacer las cosas de coyuntura. Pero cuando abordamos exclusivamente desde el momento que queremos hacer una especie de propaganda, es lo que pasa en la crisis energética, que puede haber varios culpables, pero el problema es que se hacen anuncios, se hacen otros anuncios, se genera zozobra, no se cumplen ni siquiera los compromisos. Ahí se hace evidente, porque a la final el usuario ve que se va la energía de su casa, la industria ve que se va la energía de sus plantas. Entonces, en el campo de la seguridad también se está manejando este tema, generando especialmente, en vez de confianza, se genera más miedo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Hugo Espín. Un estado de excepción son para tomar medidas excepcionales frente a una situación excepcional en donde la Policía Nacional se encuentre sobrepasada. Y aquí hay que distinguir claramente qué es la delincuencia organizada y distinguir claramente cuáles son las acciones que puede provocar esta delincuencia y configurarse como terrorismo, porque yo creo que hay un gran problema, porque primero es un término bastante ambiguo.
pero problemas de una justicia contaminada, problemas que tenemos de presencia de grupos organizados criminales que nacen de todo un proceso que viene desde las pandillas, un mal manejo político y sobre todo tenemos a la final una inoperancia del Estado porque tenemos en la realidad un marco legal que todavía sigue siendo débil, pero existe. Tenemos intereses de grupo, tenemos un déficit fiscal. Es decir, el problema del país, y yo no digo que ha tocado fondo, pero nos aproximamos a tocar fondo. Porque si no se tratan los elementos de la coyuntura y no se tratan los elementos de la estructura, al mismo tiempo no se priorizan los escasos recursos, a la final esto puede ser entonces una guerra de 10 años. Yo mismo ya cuestiono el mismo hecho de si las herramientas jurídicas con los cambios que se provocaron con el referéndum constitucional son suficientes. ¿Qué más necesitamos? Entonces se venden estas ideas como las panaceas a la solución del problema del país, pero a la final tenemos una enorme desazón de que, bueno, que las cosas no cambian. Nadie va a desconocer que no hay resultados que son importantes, una disminución de una tasa de homicidios del 18%, una disminución también en delitos a la propiedad, pero un aumento que está en el orden de 46% en los secuestros, de 57% aproximadamente en los delitos extorsivos. Pero sobre todo hay una sensación de miedo, y esa sensación de miedo se mide no solo por la situación de las instituciones, sino la desconfianza que la población va teniendo en las instituciones. Y eso es grave. Y eso tiene mucho que ver con la comunicación que se da desde el sector gubernamental. En general, Altamirano, con esas consideraciones, usted decía, hay que llevar acciones concretas e innovar. ¿Qué se podría innovar frente a un conflicto interno que estamos viviendo? Mire, yo justamente he expresado en otros programas junto a usted algunos elementos que tienen que ser abordados y hemos perdido mucho tiempo en esto, pero seguiremos perdiendo si no tomamos estas decisiones. Algo que es fundamental es provocar un proceso de transformación en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional, pues su estructura militarizada, que eso no es lo más adecuado, son extremadamente formales, son burocráticas, basadas en jerarquías rígidas. Eso es positivo. Eso es positivo porque le permite afrontar la coyuntura a través de procedimientos de estándares, y esto resalta la sociología militar, no lo digo yo, resaltan varios autores. Inclusive el propio Max Weber menciona que las estructuras burocráticas son la estructura más eficiente para atacar los problemas coyunturales, pero cuando estamos frente a una necesidad de cambio, hay que traer estas ideas desde fuera y hay que ver en un trabajo integrado cambios que sean los más adecuados. Por ejemplo, mire, si hablamos de optimización de recursos, tenemos una fuerza aérea que lastimosamente, yo recién estuve en una conferencia en el instituto, en la Academia de Defensa Militar Conjunta, y les decía, tenemos un exceso de personal en infantería aérea de cerca de 2.000 efectivos. ¿Cuánto representa 2.000 efectivos? $40 millones en salarios al año. Estos 2.000 efectivos en un periodo de más de 10 años hubiese representado el valor de una flota supersónica, que es la razón de ser de una fuerza aérea, que hoy no la tenemos, y que también debe ser algo que debe ser colocado en el tapete, porque los problemas de seguridad no son problemas de coyuntura, son problemas que se van formando y un país no tiene tiempo de reaccionar. Cuando hablamos, por ejemplo, de la Policía Nacional, es necesario cambiar su estructura. Una forma de fortalecer la Policía Nacional es crear una policía de investigaciones. Yo lo vengo mencionando hace más de 2 años y medio, lo he publicado también en mi libro. Ver otras estructuras, no trasladar modelos, pero es una forma de tener balances entre instituciones, lo propio de la inteligencia. Estas operaciones, si no hay una inteligencia efectiva, se constituye un elemento constante de desgaste. Porque a la final las instituciones tienen estructuras que van rotando, y yo creo que lo que está ocurriendo en este momento en Durán es parte de estas decisiones que se toman de rotación de unidades, y tenemos nuevamente un crecimiento inusitado de la violencia. Entonces son decisiones que tienen que ser tomadas. Una policía de investigaciones le va a hacer muy bien a la policía, que tiene una contraparte.
mire el modelo chileno, analicemos el modelo brasileño, analicemos varios modelos que pueden existir. Pero no podemos continuar así. He hablado de un centro de medidas de confianza que puede depender del Centro de Inteligencia Estratégico, que pueda aplicar a cualquier servidor público cualquier tipo de pruebas de forma preventiva o frente a indicios. Entonces, es necesario trabajar en estos elementos. A veces simplificamos las cosas, decimos que si no entra, no sale, y si no va a salir, entonces no va a entrar. Entonces hay que controlar exclusivamente los puertos. No, el crimen organizado se mueve en varias alternativas, en varias vías. Entonces hay que tomar en cuenta que es sumamente difícil. El control de fronteras es complicado. La frontera no es una línea, es una zona de interacción vasta, extensa. Hoy tenemos, por ejemplo, el uso de drones ya para el traslado de la droga en la frontera y del traslado de la droga al interior del país. Lo resalto recién en el libro que lo escribí y recién también en una conferencia que pude dar de cómo se está trasladando, es decir, evade los controles terrestres. Entonces se necesita el Estado desarrollar capacidades, pero todo esto requiere recursos. Esto hay que poner en una balanza. ¿Qué es lo prioritario? Porque controlar los puertos es sumamente difícil. Hay que colocar tecnología, pero no pensemos que la simple tecnología va a solucionar las cosas, porque yo también le preguntaría en los puertos europeos, ¿por qué tenemos un decomiso tan alto de drogas que vienen desde el Ecuador? Porque hay sistemas de detección, pero ¿cuánta de esa droga no ha sido tampoco detectada? Entonces es importante tomar en cuenta de que es sumamente difícil. Yo tuve una experiencia de estar en El Paso, Texas, cuando estaba en activo y era jefe del Centro de Inteligencia de Análisis Estratégico de la Dirección de Inteligencia y el Comando Conjunto, y ver cómo es el sistema de control de fronteras en El Paso, Texas, y a lo largo de la frontera con México es altamente complicado, se requieren muchos recursos. Entonces aquí la cooperación internacional también es un elemento, pero una cooperación internacional que vaya a ver todos los países que puedan entregar a esta cooperación. El Ecuador no está para entrar en disputas geopolíticas innecesarias. El Ecuador tiene que pensar con la racionalidad que piensan muchos países, en donde estos alineamientos a la final lo que nos cortan es la ayuda de un lado o nos cierran posibilidades de otro lado. Entonces hay que actuar con inteligencia. Y eso creo que en medidas, voy a enunciar medidas como una estrategia integral, integradora, en la parte social es sumamente importante. Por decirle algo, si queremos influenciar en estos sectores desestructurados, contratemos personas que están ahí, que puedan ayudar a la reestructuración familiar, no personas de fuera, no un extraño. Entonces hay que ver estos sistemas de vinculación de la propia comunidad para restaurar el tejido social, pero un programa que tenga objetivos, que tenga metas, que tenga indicadores, que pueda ser medido. O sea, hay varios frentes que tienen que ser atacados. El eje de justicia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no voy a profundizar, pero justamente lo menciono en mi obra en una forma muy general, bajo el título ¿Qué hacer? Entonces, si no tomamos medidas, no solo en la coyuntura, sino también medidas de carácter estructural, estamos condenados a seguir repitiendo esta historia de violencia que sigue atravesando el país. Doctor Hugo Espín, a propósito de lo que señalaba el general Luis Altamirano, aquí hay necesidad de fortalecer a las instituciones, una de ellas al sector de la justicia, y lastimosamente ha sido muy golpeada durante los últimos tiempos. Hablamos de casos emblemáticos, la casuística Metástasis, Purga, Plaga, Pantalla, obstrucción de la justicia, independencia judicial, y podemos enumerar tantos casos en donde jueces han admitido su culpabilidad, han recibido penas reducidas en esta colaboración con el narcotráfico, con la narcopolítica, con acciones constitucionales. ¿Cómo rescatar y fortalecer la institucionalidad y de manera especial un eje importante como es la justicia ecuatoriana? Bueno, efectivamente nosotros hemos visto yo creo que varias aristas importantes en las deficiencias del sistema judicial. La primera de ellas, evidentemente, es el proceso de investigación que lleva a cargo Fiscalía, que si bien es cierto, ha dado resultados importantes, también hay que recalcar que hay una serie de denuncias sobre otros eventos que no son de pronto tan alarmantes que se dan en el día a día,
que no son atendidos. La lentitud con la que se maneja la investigación preprocesal y procesal es realmente alarmante, especialmente para quienes estamos en el día a día, en los procesos judiciales, en el área penal. Vemos la forma en la que se dilatan diligencias, en la que se fijan con fechas realmente preocupantes, es decir, casos como el caso Purga, Plaga, han tomado un par de años para que se lleve adelante una verdadera investigación si tomamos el génesis desde la fase preprocesal. Entonces, efectivamente, esta dilación de la justicia, el excesivo formalismo respecto de las acciones que tienen que llevarse en flagrancia, por ejemplo, ha llevado que el comandante de la policía nos hablaba de que ha habido en este tiempo cerca de 57,000 detenidos, más de la población carcelaria en el Ecuador. Y que la mayoría de estos detenidos fueron puestos en libertad de manera inmediata después de que fueron llevados ante las autoridades judiciales. Algunos con medidas alternativas y algunos simplemente desestimando la flagrancia o la naturaleza de la detención por la forma en la que se realizaba. Es decir, nosotros hemos tenido en esto una productividad altísima de enero hasta la presente fecha, 10 meses en los que el gobierno ha decidido movilizar a las Fuerzas Armadas y a la policía para formar un bloque de seguridad. Pero no tenemos la misma acción por parte de la respuesta judicial. Una por la saturación de cárceles que existe, porque no existe este momento, hasta el día de hoy no hay un sistema de rehabilitación social. Seguimos tratando a las cárceles como bodegas humanas, seguimos tratando a las cárceles como un sitio de sometimiento de los presos, no de rehabilitación de los presos. No tienen actividades que realizar al interior de los centros de rehabilitación. El acceso a la justicia, el acceso de los abogados es limitado. En la forma en la que se maneja la administración de justicia igualmente limita muchas de las acciones, y esto ha sido observado por Human Rights Watch, que ellos hacían varias observaciones de lo que ha sido el conflicto armado interno. Hace pocos días justamente esto hablaba de toda la afectación del tejido social y de cómo se está llevando adelante este conflicto armado, y que la respuesta como tal, el haber declarado 22 grupos terroristas y no tenemos un número igual de procesados por terrorismo, es decir, se sigue hablando de que vamos de un combate contra el terrorismo, pero no hemos desarticulado ninguna de las organizaciones terroristas como tal, a aquellas que fueron calificadas como terroristas. Y hoy se sigue, hasta inclusive en el léxico del día a día de quienes son los voceros del gobierno, claramente hablamos de delincuencia organizada, de estructuras criminales. Estamos hablando de sistemas delincuenciales, de la movilidad de la delincuencia, no de movilidad de terroristas. No hemos encontrado células terroristas, pese a que yo creo que en Quito hubo un ataque que pudo haber sido calificado como terrorista con los incendios provocados de manera sistemática para causar pánico en la población y medir la capacidad de respuesta del Estado, donde motivó inclusive la movilización de equipos desde Taura, desde otros lugares del país, para que puedan combatir los incendios que se daban en Quito ante la virulencia de estas acciones. Pero cuando se detuvo a las personas que estaban siendo responsables, la investigación limitada a la flagrancia con la que se les detuvo determinó que ellos sean procesados por quemas forestales y no por el delito de terrorismo. Esto nos da cuenta de que existe una falencia o una falta de correlación entre lo que hace la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas para neutralizar estas acciones, estos focos, con el sistema de judicialización. Y si estos dos no van de la mano dentro de un sistema democrático, que nos regimos por normas y por normas que se manejan de manera ordinaria, en pleno estado de excepción, seguimos con normas que determinan la normalidad y la regularidad de las acciones que se llevan a cabo al frente del control del orden público. Entonces, nosotros lo que vemos es que la mayoría de esta gente que está siendo ingresada, inclusive por delincuencia organizada, que dicen que pertenecen a grupos como choneros, como estos grupos lobos, que han cobrado mucho protagonismo, especialmente en las ciudades más importantes del país, cuando son detenidos son juzgados específicamente por la acción que estaban cometiendo, por un asalto, por un acto extorsivo, por un tema de posesión de armas, y no por la estructura criminal a la que pertenecen, porque no se puede justificar
los roles y por lo tanto las condiciones de vinculación a estas estructuras criminales. Y las penas son menores, son reducidas y en algunos casos precisamente lo que hacen los jueces es dictar medidas alternativas a la prisión preventiva porque es parte de lo que está en el acervo de la obligación del juez de tomar la prisión preventiva como una medida excepcional, porque se presentan los detenidos por causas menores. Entonces, todo este tipo de temas son situaciones que deberían haber sido abordadas. El momento que se declaró un conflicto armado no internacional tenía que tomarse en consideración, primero, en qué se va a desplegar a la fuerza pública como tal, es decir, cuál es el objetivo de que se realicen intervenciones militares en ciertas zonas donde el conflicto supera a la capacidad operativa policial. ¿Cuáles son las acciones de presencia militar en ciertas zonas donde se tienen que realizar los famosos CAMEX, los controles de armas y explosivos a nivel urbano y a nivel rural? Si bien es cierto, la frontera es amplia y vasta en nuestras fronteras verdes, en el área selvática que tenemos que rodea al Ecuador, tanto en la parte norte como en su parte oriental y en el sur, inclusive las vastas fronteras son difíciles de controlar. No es menos cierto que también nosotros tenemos una limitante interna, que son la movilización en el sector oriental principalmente o de la línea de frontera, que utilizan ejes transversales para poder ejercer el movimiento de la droga, que no viene caminando, no viene a través de mulas, viene en camiones, porque cuando nosotros capturamos en un año 400 toneladas de droga, es una movilización logística impresionante la que se requiere para movilizar esta cantidad de sustancias sujetas a la fiscalización. Y obviamente evidencia que existen faltas de controles en todos los sistemas de carreteras y en la línea de salida que son los puertos y aeropuertos. Nosotros tenemos grandes falencias, ha habido yo creo que éxitos enormes por parte de la fuerza pública, las acciones que lleva este momento el ejército para destruir en boca de mina la minería ilegal y ejecutar acciones de fuerza donde realmente se ha perdido el control del Estado, denotan efectivamente que estas acciones excepcionales dan resultados excepcionales en cuando existe la focalización de un mando que ve la visión con una visión más amplia, más estratégica y no solamente con las acciones puntuales. La toma de Durán, que fue movimiento de una gran parafernalia militar en la entrada con el presidente con bandera y todos los blindados detrás, no dio muchos resultados en la acción inmediata, ni posterior. Las acciones en Durán se han seguido dando, hemos seguido viendo masacres en Durán, se hicieron muchísimos allanamientos, se hicieron muchísimas capturas, pero como digo, con procesos de judicialización que están mal encausados desde su génesis. Porque el juez conoce o el fiscal conoce lo que se le lleva por parte del uniformado que estuvo en territorio. Y esto es un tema que está complicando justamente el que tengamos resultados reales en esta lucha contra grupos de delincuencia organizada y de narcoterrorismo. Porque efectivamente hay una cantidad de dinero enorme que manejan estos grupos delincuenciales que están invirtiendo para crear este caos dentro de las ciudades y para poner a la fuerza pública en algunos casos, inclusive como que hubieran sido vencidos, es decir, que están por encima de lo que la policía o las Fuerzas Armadas pueden hacer, porque continúan las acciones violentas y el sicariato sigue siendo una de las principales preocupaciones en muchas de las ciudades del país. Ahora, desde el punto de vista de la justicia, que era un tema fundamental, a verlo desde su macro, la justicia tampoco tiene muchas acciones o muchos limitantes si la normativa o la legislación sobre la cual se emiten las resoluciones sigue siendo la misma. No se han hecho ampliaciones o condiciones diferentes para que se considere o se establezca cómo proceder con estas células de narcoterrorismo que existen en el Ecuador. Seguimos viendo que el marco jurídico es restrictivo y lo que se ha hecho por parte del gobierno es mostrar que de acuerdo al uso legítimo de la fuerza ya van eliminando 90 narcoterroristas, que yo creo que ese es un gravísimo error que va a pasar factura a más de un uniformado cuando termine este conflicto armado no internacional.
porque se establecerán que hubo una política nacional interna de eliminar delincuentes y no de neutralizar acciones violentas. Esto es un gravísimo error y lo anuncio desde ya. Ya están la mayoría de los grupos de derechos humanos observando los procedimientos de manera específica y en algunos casos determinando que ha habido excesos en el uso de la fuerza. Y esto tiene que ser manejado yo creo que con una visión un poco más técnica que simplemente la presentación propagandística. Doctor Espín, como una línea de propaganda. Claro, ¿qué queda frente a este panorama? Si aquí ya va a reclamarse, hay la historia que hace poco nomás cambiaron las medidas alternativas de juicios por supuesto crimen de lesa humanidad de hace décadas. Sí, esa es la justicia. Pero ¿qué queda para la fuerza pública, para la policía, para las Fuerzas Armadas, cuando vivimos un conflicto armado interno y están asesinando desde los grupos delincuenciales, peleas entre bandas por un lado, pero también caen inocentes? Bueno, justamente yo estuve en una capacitación en el curso de ascenso de los oficiales de la policía, de teniente a capitanes, y hablábamos sobre este tema porque son quienes están en territorio. Y se les trataba que no se puede generalizar las acciones tienen que ser individualizadas. Y cuando se neutraliza una acción violenta, se neutraliza el accionar violento de una persona, no se neutraliza al delincuente, porque no es del objetivo de la fuerza neutralizar al delincuente, sino el neutralizar la violencia que éste genera en su momento y judicializarlo, ponerlo a órdenes de un juez competente. Entonces, cuando se presenta como un éxito el número de muertos que tiene en los enfrentamientos las fuerzas del orden, precisamente se desnaturaliza el accionar técnico que tienen tanto policía como Fuerzas Armadas. Hace poco, lamentablemente, un servidor de Fuerzas Armadas fue asesinado en el cumplimiento de su deber, un subteniente, e inmediatamente hay una respuesta y una acción de orden investigativo para poner a estas personas a órdenes de autoridad competente. ¿Qué es lo que compete? No es cuestión de poner o disponer que se eliminen a todas las personas que estuvieron en esta acción violenta, porque no estamos en un estado anárquico, sino estamos en un estado de derecho. Y aunque esto muchas veces desde el punto de vista propagandístico suene muy bien, es decir, hemos neutralizado 90 delincuentes, 90 terroristas, ¿sí? En la práctica hay 90 juicios que están abiertos por la muerte de estas personas y que los uniformados están respondiendo en procesos judiciales. Yo soy parte de algunos de ellos en defensa principalmente de servidores policiales que en cumplimiento del uso legítimo de la fuerza produjeron heridas o muerte a personas en conflicto con la ley y que terminan siendo procesados judicialmente y contratando defensas para que puedan llevar adelante la protección de su accionar, porque de caso contrario podrían terminar ellos siendo procesados y sentenciados si es que no hay un manejo adecuado de la defensa judicial. Entonces, nosotros consideramos, creo personalmente, que aquí hay que ser mucho más sensibles a lo que realmente implica el accionar técnico, operativo ante la neutralización de eventos violentos. General Luis Altamirano, ¿cómo enfrentar usted como estratega, como académico, ex jefe de la Fuerza Terrestre, cómo enfrentar en estas condiciones? Nos ha ilustrado el doctor Hugo Espín respecto de presuntos excesos en el uso de la fuerza, no ir a la eliminación. ¿Qué hacer frente a realidades como los ataques delincuenciales, incluso a momentos con armas letales más sofisticadas que la propia fuerza pública? ¿Qué hacer frente a eso? Mire, yo creo que aquí hay una ambivalencia que tiene que ser dirimida por el propio Ejecutivo y lógicamente orientado y canalizado hacia los órganos de ejecución, tanto lo que son las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional. Cuando el doctor Hugo Espín habla de uso legítimo de la fuerza, no estaríamos hablando de operaciones en el marco de un conflicto armado no internacional. Porque recordemos que la ley que se promulgó justamente para el uso legítimo de la fuerza establece en su artículo 2 que esta no tiene absolutamente ningún tipo de asidero legal cuando se trata de un conflicto armado interno, es decir, aquello que está regulado por lo que se conoce como los CANIS. Es decir, en donde ahí tenemos la vigencia del derecho internacional humanitario. Y por eso en alguna entrevista yo decía,
es que hay operaciones que tienen que estar bajo el marco de lo que es un conflicto armado no internacional y otras operaciones que están bajo el marco de la normalidad. Entonces, si estamos en una operación contra la delincuencia, tiene que primar, lógicamente, el derecho interno y tiene que observarse la ley de uso legítimo de la fuerza. Ley de uso legítimo de la fuerza que está operacionalizada en su reglamento, que está operacionalizado a través de manuales, porque este cambio también que se ha mencionado de que se tenía un modelo piramidal a un modelo de carácter circular, bueno, es lo mismo, porque en primer lugar ningún modelo puede sobrepasarse a lo que está establecido en la ley. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, este marketing político de que el presidente ha dado una especie como de autorización para que se abata a los delincuentes. Y eso es totalmente equivocado. Depende de la naturaleza de la operación. Si hablamos de una operación que estamos frente a la delincuencia, delincuencia común, delincuencia organizada, pero es una operación en donde se está observando los niveles de uso de fuerza, que no significa que son progresivos, que eso también se ha entendido. Depende del nivel de la amenaza, en donde hay varios elementos que tienen que tomarse en cuenta. Entonces, dependiendo de este nivel de la amenaza, se puede llegar al uso de la fuerza potencialmente letal o al uso de la fuerza intencionalmente letal. Pero hay que distinguir, yo digo, estos aspectos. Entonces, me pregunto, ¿hasta cuándo va a estar vigente este concepto de conflicto armado interno? ¿Cuánto está ayudando a las instituciones o cuánta confusión y riesgos le está trayendo a las instituciones frente a las repercusiones que se puede tener el día de mañana? Esto, yo digo, hay que observar, porque si necesitamos un estado de excepción, y en este estado de excepción, que se entiende que se lo hace no solo en el marco del conflicto armado interno, porque así se lo menciona en los considerandos, pero se lo hace sobre todo para la restricción de derechos. Bueno, uno entendería que es un estado de excepción porque esta restricción de derechos es necesario para la parte operacional. Pero en la realidad no vemos eso. Lo que vemos es que estas operaciones en el marco del conflicto armado interno, desde el momento que el propio decreto ejecutivo 111 feneció y la extensión del mismo 30 días, las Fuerzas Armadas sobre todo, porque hay que revisar los preceptos legales en la ley del uso legítimo de la fuerza, las Fuerzas Armadas sobre todo entran en un asunto de, bueno, y ahora, ¿qué nos protege legalmente? Pero tampoco el que nos protege legalmente significa que puede haber un libertinaje. Puede haber casos de excesos, y esto es riesgoso, y ahí viene la capacitación, ahí viene la injerencia del mando, ahí vienen las decisiones políticas, porque diferenciemos esto para que nos puedan comprender la audiencia. Cuando estamos en un conflicto armado interno, las fuerzas que intervienen en el mismo se basan en lo que se conoce como reglas de enfrentamiento, que tienen responsabilidad política, que son aprobados desde el nivel político. Cuando una fuerza armada interviene en una complementariedad bajo un marco de normalidad, en un estado de excepción que no esté declarado el conflicto armado interno, rige internamente en Fuerzas Armadas lo que se conoce como normas de conducta que están ligados al derecho interno y al uso legítimo de la fuerza, con los principios que abarca esta norma. Entonces, esta ambivalencia también tiene que hacernos pensar, porque cuando yo le digo hasta cuándo va a estar vigente un conflicto armado interno, la pregunta es ¿cuánto de esto nos beneficia operacionalmente? ¿Cuánto nos beneficia como país? Porque yo he mencionado esto en algunos foros y digo, muy bien, no sé si yo viajar a un país en donde está declarado por el propio gobierno la existencia de un conflicto armado. No sé si investir en un país en donde hay un conflicto armado. Entonces, todos estos elementos tienen que ser sopesados. No podemos pensar que la situación del Ecuador se resuelve exclusivamente con uso de la violencia. Hay que ver, como le digo, una estrategia mucho más amplia. Hay alternativas que tienen que ser tomadas. Le digo, no quiero entrar acá en detalle, pero yo creo que hay que tener una visión mucho más amplia de lo que estamos viendo hoy, que lastimosamente está muy ligado muchas de estas decisiones al momento político de un proceso electoral próximo.
Doctor Hugo Espín, ¿cómo pensar en esos cerca de 8 millones de ecuatorianos, como este reportaje de Primicias describe? El 47% de la población vive en las 5 provincias más peligrosas del país: El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, y de ellos el 49% está en condiciones de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. ¿Cómo enfrentar en estas condiciones, en esta población? Bueno, yo creo que es necesario tener en cuenta dos cosas. Primero, cuando existe un conflicto armado no internacional, lo primero que tiene que estructurarse, o que debe haberse estructurado, es determinar contra qué estructuras de mando, cuál es la capacidad para lanzar operaciones que implican cada uno de estos grupos terroristas, la capacidad para reclutar y entrenar combatientes, y la existencia de ciertas reglas internas para que se lleve adelante este conflicto armado interno que nunca se dio. Entonces, lo que nos hemos visto abocados es una existencia de grupos delincuenciales organizados que están aprovechando la destrucción del tejido social de larga data y recabando gente dentro de estos con una oferta económica interesante, que son los que se han vuelto los combatientes dentro de este conflicto armado no internacional. Pero ahí viene un tema importante. Si nosotros entendemos que existe una problemática social, no se puede dar solamente una respuesta de orden militar o policial. O sea, la simple persecución y actuación de los actos delictivos, sin que exista una reconstrucción del tejido social, lo único que nos lleva es actos de represión sobre la población. Y efectivamente, uno de los mayores conflictos que tiene, por ejemplo, en Guayaquil, es que muchas de las personas en una zona grande donde está operando la delincuencia organizada en áreas deprimidas como Montesinaí, como Nueva Prosperina, ¿sí? Muchas de las personas que están ligadas a los grupos delincuenciales viven en el lugar, tienen sus familias de ahí, y es por esto que dificultan las operaciones cuando se realizan las acciones de control. La propia población sale en defensa de los delincuentes porque están en sus zonas de confort, y esto es lo que ha tratado de romper el accionar policial y militar. Ahora, si es que no se retoma el tejido social, es decir, si no se toman acciones complementarias con las demás instituciones del Estado que tienen que intervenir forzosamente para mejorar las condiciones de vida, para generar expectativas de trabajo, para generar expectativas alternas a la violencia, que es en la que está reclutando a la mayoría de los jóvenes combatientes que se han convertido estos delincuentes que de muy corta edad están ya portando armas largas, fusiles, para enfrentar a la policía, a las Fuerzas Armadas. Si no tenemos medidas alternativas, lo que vamos a mantener es simplemente este accionar de este juego del gato y el ratón, de estar deteniéndoles, de llevarles ante las autoridades y ponerles libres porque tenemos centros de rehabilitación saturados, de que no puedan cumplir penas porque se tratan de menores de edad cuando ejecutaron actos violentos, inclusive sicariatos, que sigamos teniendo personas que están siendo reclutadas en los propios colegios donde se vende droga, están reclutándoles en sus casas, en los barrios, porque no hay un accionar, no hay una alternativa a la problemática social, que son zonas deprimidas económicamente y sin alternativas de recuperación en el corto o mediano plazo. Una de estas problemáticas se dio siempre en las líneas de frontera, donde las personas que estaban vinculadas a las economías ilegales no tenían mayor alternativa que una posibilidad agropecuaria muy limitada y sin apoyo estatal, o las economías criminales. Entonces se van por lo más fácil, entre comillas, pero lo más conflictivo a la larga. Entonces, la visión tiene que ser mucho más amplia que simplemente el tener a la policía y a las Fuerzas Armadas peleando en las calles por recuperar espacios, cuando no tenemos acciones conexas por parte del Estado para que exista esta suplementariedad y la presencia estatal que reestructure el tejido social, que creo que ese es un elemento de fondo que hasta el momento, durante estos meses de conflicto, no se ha visto de ninguna manera la intervención de otras entidades que no hayan sido las fuerzas del orden en la lucha para recuperar la tranquilidad de la ciudadanía. Dentro de este conflicto general, Luis Altamirano, es importante el control de los territorios. ¿Cómo enfrentar para recuperar unas zonas denominadas santuarios en donde la delincuencia se ha entronizado? Bueno, he mencionado en algunas ocasiones anteriores también que no se puede tener una estrategia que sea igual para todo el territorio nacional. Esta tiene que ser diferenciada.
Por ejemplo, si nosotros vemos de experiencias que han existido en otros países, se definen, por ejemplo, una zona que se conoce como zona estratégica de intervención integral, en donde el eje central, cuando estamos hablando ya de la existencia de operaciones militares que son necesarias para el control de esa zona, el eje central es lo militar y la complementariedad lo da la Policía Nacional. Y alrededor de la misma, o de estas dos instituciones, están los elementos de carácter de intervención y mitigación que justamente menciona el doctor Hugo Espín. Pero hay zonas de carácter intermedio en donde el eje central no está en lo militar y la seguridad está blindada por el cuerpo policial y las Fuerzas Armadas actúan dependiendo de la necesidad de una complementariedad o de una subsidiariedad a la Policía Nacional. Pero hay otras zonas que son estas zonas de normalización, que no quiere decir que no existe el delito, que no existe la delincuencia, que no existe tampoco actividades de crimen organizado, pero que los niveles están en una situación que la propia Policía Nacional lo puede controlar y ahí no existe presencia militar alguna, de tal forma de que la fuerza militar se focaliza sobre todo en aquellas zonas de intervención o estratégicas de intervención integral y se focaliza depende de la necesidad en estas zonas intermedias, pero no están presentes en las zonas de normalización. Entonces, esto hay que definir claramente y esto tiene que venir desde la propia política de seguridad del país. El problema es pensar de que entregamos misiones a las instituciones. Cuando uno ve el decreto ejecutivo, dice, encárguese del cumplimiento del mismo al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior. La pregunta es, ¿quién es el responsable? ¿El ministro de Defensa o la ministra del Interior? Entonces, la desarticulación del sector seguridad, en donde yo le digo, yo he sido muy crítico con la eliminación del Ministerio Coordinador de Seguridad, le digo porque tuve la experiencia de trabajar en los dos ambientes. Ahí había una integración de capacidades de forma permanente, no solo de estas instituciones, sino de otras instituciones que estaban ligadas al sector de seguridad y otros elementos de carácter transversal para tener una política de carácter más integral. Entonces, no es que los problemas de coyuntura política, de rechazo político, hace que destruyamos las cosas simplemente porque lo hizo el otro. Entonces, hay que tomar en cuenta estos aspectos. En el país vivimos estas refundaciones, hoy estamos en el nuevo Ecuador. Bueno, a la final todos nos damos cuenta que no hay un nuevo Ecuador. Estamos en el mismo Ecuador, en una situación en donde estamos luchando para que la condición de seguridad del país no se degrade más de lo que hemos llegado. Entonces hay que trabajar justamente transversalizando una serie de ejes como por ejemplo que ha mencionado justamente el doctor Hugo Espín, que tienen que ver con temas de carácter social. Yo les decía, una intervención de esta naturaleza, tomando en consideración algunos preceptos que vienen de la propia doctrina de la contrainsurgencia o de la doctrina de la insurgencia, porque hay que recordar que los creadores, en parte los creadores de la doctrina de la insurgencia moderna fue de los británicos. Posteriormente tenemos otros autores importantes, no vamos acá a entrar a una clase, pero usted necesita apenas el 2% de una población que apoye a un movimiento insurgente para usted generar un caos en la sociedad. Aquí usted necesita el 2% de la población en estas zonas desestructuradas que estén ligadas con organizaciones delictivas para generar un caos, porque ahí se vuelven santuarios, ahí se vuelven mecanismos de protección, son alarmas, son informantes, proveen dónde esconderse, proveen el ocultamiento de armas, proveen una serie de servicios. Muchos de estos ligados por mecanismos de presión, de intimidación, de amenaza, otros por el pago de favores, porque estas organizaciones delictivas han ido sustituyendo al Estado. Durante la pandemia, mire, porque hay una serie de reportajes, durante la pandemia, por ejemplo, organizaciones delictivas atendieron con la entrega de raciones. Yo recuerdo porque habían los videos, y esto se analizó en inteligencia, con la entrega de raciones y ayuda humanitaria, que no es una ayuda que el día de mañana gracias y hasta luego, sino que son favores. La entrega, por ejemplo, de préstamos, ayudas en salud a ciertas personas, no son tanto ayudas,
son formas de vincularles en forma definitiva. Y es algo muy difícil de desarticular. Entonces hay que pensar en una estrategia no solo operacional en estas zonas, como les digo, es una estrategia que ustedes han hablado acá sobre el tema de justicia, pero también sobre el sistema financiero. Y el sistema financiero, que yo lo abordo como el sistema sanguíneo del crimen organizado en la obra que publiqué recientemente, porque la estructura ósea del crimen organizado son las organizaciones delictivas. Esa es la estructura ósea. Pero el sistema sanguíneo es el elemento financiero que les provee y que les sostiene. Que son elevados los montos, sí, pero no tan elevados como muchas veces se colocan en la prensa, porque normalmente lo que hacemos es multiplicar el valor de la droga decomisada a precios internacionales. Lo que hay que hacer es multiplicar el valor de la droga a precio nacional. ¿Y cuánto representa esto de pérdidas? Si estas pérdidas son calculadas. Ahora, realmente no sabemos, porque ni siquiera los niveles de pureza de la droga son publicados. O sea, no sabemos qué es lo que está pasando, pero este año, lógicamente, vamos a terminar con un nivel de incautación histórico en el país. ¿Son resultados positivos? Sí, son resultados positivos. ¿Cuál es el incremento también de producción en Colombia? ¿Cuál ha sido el incremento de utilizar el territorio ecuatoriano como una ruta de tráfico? Porque recordemos que esto no es que existía en los años, en el 2000, 2005. 2005 comienza a pronunciarse el Ecuador ya como una ruta interesante, pero que prácticamente yo diría 2015 ya el Ecuador, porque los niveles de decomiso comienzan a progresar de forma importante a partir del 2015 hasta la presente. Más o menos, pero cada año estamos casi batiendo el récord del año anterior, o por lo menos casi nos igualamos. Esa es la situación que atraviesa el país. Muchas gracias, como siempre, para ilustrarnos temas de interés, como el combate a la inseguridad en el Ecuador, tema complejo y difícil que tomará su tiempo. Muchas gracias al doctor Hugo Espín y al general Luis Altamirano, ex jefe del Ejército Ecuatoriano. Muy amables. Gracias, un buen día a todos. Buen día. 8:06 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad volvemos para hablar. En los últimos días ha habido audiencias largas sobre el caso Metástasis hasta llegar al dictamen del juez Manuel Cabrera para que se involucre al menos a 30 de los vinculados, 52 inicialmente, y 12 que fueron ya sentenciados debido a que aceptaron el cometimiento de los delitos. Invitados, la doctora Mariana Yepes, exfiscal general, y el doctor Ramiro García, penalista. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa